Muy buenos días, apreciados alumnos. El día de hoy vamos a desarrollar nuestra primera semana de clases correspondiente a la asignatura de evolución del terrorismo nacional e internacional. El que les habla es el coronel de la Policía Nacional del Perú en situación de retiro, Limber Mario Berrospi Amblódegui, con el correo electrónico que tienen ustedes a la vista, limber-medio o _normal b@hotmail.com. Mi celular es el 989 19 80 97. La asignatura que vamos a desarrollar durante este quinto periodo académico es una actividad complementaria que consiste en el desarrollo de 16 semanas en 2 sesiones con una duración semestral de 48 horas para la especialidad de orden interno y seguridad. Para el desarrollo de esta asignatura, tal como ya está previsto en la guía del alumno, es la misma que se ha realizado durante los semestres anteriores, tal y conforme se estaba desarrollando virtualmente a través de esta aula. Antes de empezar con la explicación de los temas que corresponde a esta primera semana de clases en su primera y segunda sesión, debemos de establecer cuál es el objetivo general por la que ustedes, conjuntamente conmigo, vamos a desarrollar esta asignatura de evolución del terrorismo, tanto nacional como internacional. Es para que ustedes conozcan en forma genérica las actividades terroristas provenientes de elementos o grupos nacionales y extranjeros, debiendo informarse simultáneamente sobre la historia que ha vivido o la historia del país en la etapa que nos tocó vivir la violencia terrorista, además de conocer cómo ha venido evolucionando a través del tiempo, conociendo las acciones que viene desarrollando la Dirección Especializada de la PNP, es decir, la DIRCOTE, a fin de neutralizar la violencia terrorista hoy convertida en una nueva forma de acción, especialmente trasladada hacia la violencia o hacia el apoyo de la violencia social. Entonces esta asignatura la vamos a desarrollar o lo voy a colgar todos los días jueves a partir de las 12 de la noche. Ustedes lo van a tener en el aula virtual para que puedan visualizarlo, leerlo, escucharlo, interpretarlo y formularse las preguntas correspondientes. Paralelamente a eso, deben ustedes cada una de estas clases descolgarlo o descargarlo y tenerlo en un USB para que puedan repasar, porque si no surge ningún otro inconveniente, quizás la próxima semana ya le podamos alcanzar el sílabus a fin de que puedan ustedes estar repasando permanentemente esta asignatura. También les hago conocer que a más tardar este fin de semana procederé a aperturar el WhatsApp de nuestra asignatura, de la asignatura de evolución de terrorismo nacional e internacional,
con los números telefónicos que ustedes han proporcionado al departamento académico de la escuela. Aquellos que cambian sus celulares tienen la obligación de reportar a la escuela o reportarme a mí, o en su defecto a sus compañeros, para que ellos me puedan hacer llegar si tienen ustedes dificultades para hacerlo. En la próxima sesión, que voy a colgarlo el día domingo o lunes a más tardar, la segunda sesión correspondiente a esta semana, por la que, ya que la que vamos a colgar y explicar el día de hoy es correspondiente a la primera semana, es decir, del día lunes. Esta corresponde a esta semana, lunes 11, y la otra, la tercera semana, que ya está a portas, empieza el día 18. De tal manera que en esta segunda o la tercera semana a más tardar, se le estará entregando su trabajo aplicativo grupal. Tienen el tiempo más que suficiente a partir del día de hoy para ir organizándose. En caso que no lo hagan, por lista, y tal y conforme aparece en la lista de asistencia, designaré a los grupos y a los jefes de los grupos de trabajo correspondiente. Cada uno de los miembros tiene la obligación de reportarse con su jefe de grupo. En caso de no hacerlo y verificar y constatar de que no han trabajado, a esos alumnos, tal y conforme pasó en el periodo anterior, les corresponde una nota de 0-0. Entonces están advertidos desde esta primera clase de que tienen la obligación ustedes de contactarse y mantener permanente coordinación con el que le habla a través del WhatsApp que voy a crear este fin de semana, así como con sus jefes de grupo o el departamento académico. No hay disculpa que valga. Muy bien, entonces estos son las instrucciones generales que acostumbro a hacer conocer a todos los participantes o los alumnos de esta aula de la especialidad funcional de orden público y seguridad. Vuelvo a repetir de que vamos a tener, como en los periodos anteriores, una prueba oral. Esta prueba oral va a consistir en los trabajos que se va a dejar en cada una de las clases a partir de la próxima la próxima semana de clases que voy a colgar, es decir, el día domingo, lunes a más tardar. Y la tercera clase, tal como está en el desarrollo de nuestra asignatura, va a corresponder, o en nuestra programación, nuestro calendario semanal, nos corresponde las clases los días viernes. Por lo tanto, normalmente se va a colgar las clases los días jueves a partir de las 12 de la noche. Ya lo van a tener ustedes a su disposición para que puedan tener el tiempo suficiente para visualizarlo, para entenderlo, para descolgarlo y grabarlo. Muy bien, señores, entonces estas son las instrucciones generales. No se olviden, mi correo solamente para cuestiones de los trabajos que no han sido colgados en las tareas que se les da, que está dentro de los aplicativos que están establecidos en el aula virtual. Los ejercicios, saben ustedes que corresponde a los exámenes, van a tener, como en los periodos anteriores, un primer examen parcial, un segundo examen parcial, van a tener un examen final
Paralelamente a eso van a tener una nota de prueba oral que va a salir de los trabajos que se les deja en las tareas encomendadas en cada una de las semanas de clases o las que encargue a través del WhatsApp o a través del correo, motivo por el cual estoy dejando mi correo y mi celular. No esperen que yo los esté llamando, sino ustedes tienen la obligación de llamar y de escribir para efectuar las consultas relacionadas exclusivamente al desarrollo de nuestra asignatura. Muy bien, señores, entonces ahora sí vamos a proceder a desarrollar lo que van a encontrar ustedes en sus sílabus, los contenidos de los temas que vamos a tocar. Ellas son la guerra revolucionaria, su definición, su finalidad, su objetivo. Hablaremos sobre la subversión en una forma general, su definición, su finalidad y su objetivo. Y en una segunda sesión sobre la guerra revolucionaria y la subversión, sus características, sus técnicas, y explicaremos las diferencias entre cada una de ellas. Entonces, estos dos temas con sus subcontenidos vamos a desarrollar en el transcurso de esta primera y sesión correspondiente a la semana del 4 al 8 de enero del año en curso. Antes de empezar, voy a darles una bibliografía para que ustedes complementen con el sílabus que se le va a entregar. No se olviden ustedes, señores, de conseguir la siguiente bibliografía. 1. Tomen nota. El origen, desarrollo y ocaso del terrorismo en el Perú. Repito, la obra se llama Origen, Desarrollo y Ocaso del Terrorismo en el Perú, del coronel Policía Nacional del Perú en retiro, Benedicto Jiménez Vaca, edición 2000. Segundo texto o bibliografía de consulta. Tienen ustedes que descolgar de la página, o aquellos que quieren se los puedo pasar, el libro rojo de Mao Zedong. El libro rojo de Mao Zedong. También es necesario que tengan ustedes y conozcan un trabajo que van a encontrar en las redes, ¿no?, titulado El terrorismo y nuevas formas de terrorismo. El terrorismo y nuevas formas de terrorismo. También pueden ustedes descolgar o descargar el siguiente texto, que es un trabajo de investigación titulado La violencia terrorista en el Perú, Sendero Luminoso y la protección internacional de los derechos humanos. Repito, la violencia terrorista en el Perú, Sendero Luminoso y la protección internacional de los derechos humanos. Escrito por Dora Tramontana Cubas. En el sílabus que se les va a alcanzar también van a encontrar ustedes, o está citado, otros textos y otros trabajos para que puedan consultar y efectuar el desarrollo de esta asignatura en forma eficiente
y eficaz y con resultados positivos. Pues bien, ahora sí, pasaremos a desarrollar nuestra asignatura. Antes de hablar sobre el primer tema que vamos a desarrollar relacionado a la guerra revolucionaria, cabe hacernos la siguiente pregunta, habiendo transcurrido ya casi 28 años de la captura de Abimael Guzmán Reynoso, ¿por qué o para qué seguir estudiando a esta organización terrorista de Sendero Luminoso, toda vez o cuando existe en gran parte de nuestra población e incluso en nosotros, miembros de la Policía Nacional y de las Fuerzas del Orden, la sensación de que en nuestro país ya está totalmente pacificado y el terrorismo no constituye un problema serio. Entonces, esta es la pregunta que cabe hacernos. Y en esta primera clase, como una introducción, vamos a tratar de darle una respuesta. Y la primera respuesta es de que efectivamente, que sí sigue siendo una preocupación, que sí sigue siendo un problema latente, porque si no, todas aquellas personas entendidas en lo que es el proceso educativo de nuestra Policía Nacional no hubieran considerado dentro de la currícula en este quinto periodo para que estudiemos la evolución del terrorismo tanto nacional como internacional, ¿no? Entonces, vamos a concluir y vamos a concordar en que el terrorismo aún constituye un problema de seguridad interna que no ha sido solucionado totalmente. Y que si a esta, es decir, a la organización de Sendero Luminoso, se le presentan las condiciones favorables, puede volver a poner en peligro la estabilidad social, política y económica, ya que existe un sinnúmero de problemáticas y de protestas o reclamos, tanto laborales como de la agricultura, de la pesca, de la minería, etcétera. Algunas son manifiestas y otras son latentes. Y precisamente Sendero Luminoso, a través del Movadef, que viene a ser su brazo político, hoy está actuando en ella. Y hemos sido testigos que en las últimas manifestaciones violentas que se han registrado por el nombramiento del presidente o del expresidente fugaz de Merino, ¿no? Se ha visto la mano de Sendero Luminoso, así también se ha visto en las manifestaciones de los agricultores, tanto en Ica como en La Libertad, Virú en el norte. Entonces, podemos también afirmar que con la captura de Abimael Guzmán, así como casi con todo su comité central, sus mandos y muchos de sus militantes, se ha logrado una victoria táctica, es decir, militar policial, mas no estratégica, ya que Sendero Luminoso tiene como uno de sus principios y su pensamiento guía el de sostener una guerra prolongada y sin tiempo. Debemos además
aprender las lecciones que nos da la historia y no caer en que la historia, no obstante ser una buena maestra, nosotros sigamos siendo malos alumnos. No podemos cerrar las páginas de nuestra historia más reciente tan apresuradamente. Las casi 2 décadas que hemos tenido de esta violencia producida por Sendero Luminoso y el día de hoy, con todas las manifestaciones violentas de las protestas sociales, también podemos concluir que en el Perú todavía no se ha aprendido a dialogar. En el Perú todavía no se ha aprendido a dialogar. Para poder desarrollar y entender qué cosa es la guerra revolucionaria, también tenemos que tener en cuenta que el mundo en general, y especialmente en las últimas décadas, las sociedades del mundo en la que vivimos, ha sido pues ha sido víctima de uno de los peores flagelos, ¿no? Como es el terrorismo, hecho expresivo de violencia que ha aparecido durante toda la historia. El terrorismo no es producto de estos últimos años. Empezó con las principales revoluciones que se produjeron en el mundo. Una de esas revoluciones, la más conocida, es la Revolución Francesa. Luego tenemos la Revolución Americana, tenemos la Revolución Rusa, la Revolución China, la Revolución Cubana, y en el Perú también tuvimos una revolución, pero de una manera muy particular y peculiar, ¿no? Porque esta revolución la efectuaron los miembros de la Fuerza Armada, particularmente impulsada por el ejército peruano. Entonces, ¿por qué ocurren estas revoluciones? Estas revoluciones ocurren porque desde que aparece el hombre y comienza a vivir ya en sociedad, se instauran distintos modelos de gobierno, pasando por los monarquistas o absolutistas, pasando por los feudalistas, pasando por el socialismo, pasando por el comunismo, etcétera, etcétera. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que existen ideologías políticas que han sido determinadas y definidas como las de derecha, que corresponden a la izquierda y lo que corresponden al llamado los del centro, no centristas. ¿Quiénes son o qué son las políticas de derecha, ¿no? ¿Cuáles son los partidos de derecha, ¿no? Se denomina pues así a todos aquellos que están a favor o que tienen que ver con la economía de los empresarios y del libre mercado, ¿no? Cuya principal propuesta, sobre todo cuando son gobierno, es que el Estado se dedique principalmente a la iniciativa privada para que tenga todas las facilidades de actuar en el país. De igual modo, la derecha concibe que la desigualdad sea una condición natural de la sociedad, casi un dogma, así como tampoco deja mucho margen de acción a la mujer y a las minorías para su realización. Asimismo, tiene el racismo como parte de la ley de superioridad. La derecha también asume pues el uso de la fuerza
como una acción legítima con tal de preservar la propiedad privada de los medios de producción, al mismo tiempo que considera la guerra y o la represión como un instrumento para mantener el poder. En cuanto a la valoración humana, mide a los seres humanos por sus resultados y no por sus cualidades, ya que brinda más valor al individualismo por encima de la comunidad, ¿no? Entre otras características más. En contraparte, el pensamiento de la izquierda, es decir, los partidos socialistas, los partidos comunistas, ¿no? Ellos miran a la colectividad como el principal motor de su actividad en las sociedades y prioriza la igualdad ante las cuestiones individuales, aunque sí toma en cuenta las diferencias de cada ser. Un politólogo llamado Juan Pablo Galicia señala que la izquierda es aquella que se preocupa porque los recursos del gobierno se usen para causas sociales y garantice el equilibrio de algunos sectores de la sociedad que han sido históricamente desfavorecidos, como los pobres o la población indígena. Para la izquierda, el ser humano está al servicio de la naturaleza y no la naturaleza al servicio del hombre, ¿no? Los hombres y las mujeres, para ellos, tienen los mismos derechos. El conocimiento y la ciencia son utilizados para la mejoría del hombre y no para el servicio del mercado. No creen en la libertad, ¿no? La libertad del mercado, que el mercado es el que regula los precios. Asimismo, ellos preconizan que la educación y la salud es un derecho humano y por lo tanto el Estado, es decir, la sociedad organizada, debe de brindarlos gratuitamente. En síntesis, o en pocas palabras, la ideología de izquierda busca la igualdad de todos los seres humanos en todos los órdenes de la vida social. Por último, también podemos citar a un investigador llamado Ángel Rodríguez Kaut, quien define a la ideología de centro como una posición política adoptada por aquellos que no quieren caer en los extremos casi del quimerismo, la ilusión de la izquierda, o de la derecha en la que ya preconizan y priorizan especialmente a que el mercado es el único que puede regular todas las actividades económicas de un país. El centro puede llegar a ser tan extremista como aquellas dos corrientes que hemos explicado. Muy bien, entonces con esta pequeña introducción, sí ya podemos pasar a desarrollar, ¿no?, lo que es la guerra revolucionaria, ¿no? Las mismas que se produjeron, como les dije anteriormente, tenemos la revolución más conocida, la de 1789, la revolución francesa 1776, si mal no recuerdo, la revolución americana, tenemos la revolución rusa del año de 1917, creo que es exactamente 17, la del 49 la China y del 58 y 59 donde logra tener éxito ya Cuba, y la de 1969, 68, que se inicia con la revolución de las Fuerzas Armadas del Perú. Entonces, ¿qué cosa vamos a tratar sobre la guerra revolucionaria? ¿Qué cosa es la guerra revolucionaria? Esto lo van a encontrar ustedes en el sílabus que se les va a alcanzar, ¿no? Entonces en ella se explica la guerra revolucionaria, dice, ¿no? Se define como la guerra cuya doctrina ha sido elaborada por los teóricos marxistas-leninistas y es practicada por el comunismo internacional para transformar
en forma integral y violenta el sistema social, político y económico existente, o implantar su propio sistema y su propia ideología. Los procedimientos que utiliza esta guerra pueden ser empleados por cualquier partido de tendencia partidaria, ¿no? De tendencia totalitaria. La guerra revolucionaria tiene pues una finalidad importantísima o una finalidad general, ¿no? ¿Cuál es? ¿Cuál es la finalidad de la guerra revolucionaria? ¿Para qué se hace una revolución? Una revolución se hace para transformar el estado de cosas existentes, como lo dice en su definición, de cosas existentes en un nuevo orden, que es el control total físico y psicológico de la población, y buscar el acrecimiento del poder mundial del Partido Comunista. Entonces, en la vista, en la lámina, ustedes observan al revolucionario o al pensador que llegó a desarrollar, consolidar y tomar la posesión del gobierno chino, ¿no? Estamos hablando de Mao Zedong, o también conocido como Mao Zedong, ¿no? ¿Cuál es el objetivo fundamental de la guerra revolucionaria? ¿Cuál es su objetivo? ¿Qué es lo que busca? ¿Hacia dónde? ¿O qué es lo que quiere lograr? Es sencillo. Es la conquista pacífica o violenta de la población para obtener su adhesión o su conversión al comunismo, ¿no? Al comunismo. Cuenta con una verdadera organización mundial que la genera y apoya sus puntos de partida. Esta radica en la filosofía del internacionalismo marxista, operado por el imperialismo soviético bajo el rótulo de guerra nacional interna. Entonces la China, por muchos años, fue prácticamente dirigida, controlada, inspiró, ¿no? Todas sus actividades el gobierno ruso, ¿no? Entonces ellos, a través de Mao Zedong o Mao Zedong, logra pues revertir esta situación y establecer la revolución china en el año de 1949, ¿no? Entonces, en esta guerra revolucionaria, su objetivo es la destrucción del sistema democrático occidental para la toma comunista de todo el poder. Utiliza técnicas destructivas como la dislocación, la intimidación, la desmoralización y el terrorismo, así como técnicas también constructivas, las que constan de la organización, la propaganda, la infiltración, la acción psicológica, ¿no? Una guerra revolucionaria no es una simple técnica de combate, como la guerrilla o la guerra de guerrillas. Supone eso y mucho más. En la medida que no persigue la conquista de un espacio determinado ni de ciertos grupos humanos, sino que la guerra revolucionaria busca el dominio completo del hombre y de su destino. Para esto necesita dos elementos básicos. No se olviden de esto. Para haber conseguido o haber desarrollado una guerra revolucionaria, tanto los americanos como los franceses, los rusos, los chinos y los cubanos, y también en el Perú a través de la revolución de las Fuerzas Armadas, tienen que desarrollar obligadamente una filosofía o una ideología
que sirva de porte estandarte para sus batallones de acciones y una técnica operativa apta para posibilitar la adhesión paralizante, el engaño, la muerte de sus enemigos. En la obra de Mao, en su libro rojo, ustedes van a encontrar en el desarrollo de su partido, ¿no? Ellos, la ideología la pone el Partido Comunista, que es la fuerza núcleo que dirige la causa o que dirigió la causa del Partido Comunista de China, que hasta el día de hoy todavía sigue vigente, ¿no? Hoy a través de su presidente Xi Jinping, ¿no? Entonces, para ellos, para Mao Zedong y para todos los partidos comunistas, marxistas, leninistas, ¿no? Para hacer la revolución o llevar adelante una guerra revolucionaria, tiene que tener tres cosas, ¿no? Se necesita, uno, un partido revolucionario, ¿no? Sin un partido, dice, no se puede construir, ¿no? O este partido debe estar construido conforme a la teoría revolucionaria, ¿no? ¿Qué más necesitan ellos? Necesitan, ¿no? Necesitan el sostén y el apoyo del pueblo. Entonces tienen que tener una ideología, tienen que tener un partido y tienen que tener el pueblo, que es el que los va a apoyar, es el que los va a apoyar, ¿no? En cuanto a sus orígenes, la guerra revolucionaria cuenta con una verdadera organización mundial que la genera y apoya sus puntos de partida que radica en la filosofía del internacionalismo marxista operada por el imperialismo soviético bajo el rótulo pues de la guerra nacional interna, y como volvemos a reiterar, su objetivo, el objetivo de la guerra revolucionaria es la destrucción del sistema democrático occidental para la toma comunista del poder. Entonces, hemos convenido que esa es, o en eso consiste la guerra revolucionaria, ¿no? Antes de entrar a lo que es el terrorismo, vamos a establecer algunas pautas complementarias, y esto lo van a encontrar ustedes en un escrito, en un blog escrito por un coronel, ¿no? Que habla sobre la guerra revolucionaria, el narcotráfico y el terrorismo, ¿no? Entonces se dice que la guerra revolucionaria es un conflicto armado de origen marxista que se manifiesta en un país adoptado por diversos movimientos subversivos revolucionarios que se apoyan en la ideología marxista y que es comentada y hasta auxiliada desde el exterior. Sus jefes buscan la conquista del poder con la ayuda de técnicas subversivas de característica política y militar, con auxilio de la población civil ya ganada, con el control progresivo de la misma y sobre la cual es desencadenada la agresión, ¿no? Entonces, como hemos dicho anteriormente, no se trata pues de una simple técnica de combate como la guerrilla o la guerra-guerrilla, ¿no? Supone eso y mucho más porque plantea una lucha total por la transformación marxista del hombre, ¿no? En su obra revolucionaria, como les he explicado también anteriormente, Mao Zedong la concibió en función a la lucha de clases a través del empleo de formaciones armadas irregulares de gran flexibilidad, ¿no? Dotados pues con fuerte adoctrinamiento ideológico y de eficientes elementos de propaganda. Con ello se procura desgastar progresivamente al adversario. Como pueden ustedes observar, ¿no?
anteriormente en lo que decíamos de la guerra revolucionaria. Ahora vamos a explicar lo que es el terrorismo. Entonces, la guerra revolucionaria emplea la subversión, emplea la guerra de las guerrillas, la guerra de guerrillas, y también emplea el terrorismo, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es el terrorismo? Es una modalidad de lucha intimidatoria que utiliza la subversión mediante amenazas o ejecución de violencia física para crear terror que genere un clima de inseguridad y presión en la opinión pública para la conquista del poder. Es uno de los medios de acción que utiliza la subversión para lograr sus objetivos. Les dejo en las láminas como tarea para que ustedes puedan detectar y puedan ustedes investigar y averiguar de qué se tratan estas dos imágenes, de qué se tratan. Entonces ustedes se van a encargar de investigar y ponerle los títulos que le deben de corresponder a estas dos imágenes que les presento como unos actos de terrorismo que fueron de bastante significación y devastación. Muy bien, sobre este particular se ha desarrollado también jurídicamente, se le ha dado las definiciones jurídicas a fin de que se pueda perseguir lo que es el delito de terrorismo, ¿no? Existe pues la ley del terrorismo del 06 de mayo de 1992, ¿no? En la que señala o establece que terrorista es el que provoca, crea o mantiene un estado de zozobra, alarma o temor en la población o en un sector de ella. Asimismo, realiza actos contra la vida, el cuerpo, la salud, la libertad y seguridad personales o contra el patrimonio, contra la seguridad de los edificios públicos, vías o medios de comunicación, etcétera, etcétera. Será reprimido con pena privativa no menor de 20 años. Finalidad, ¿no? Participa, dice, activamente al logro de las condiciones fundamentales para el éxito de la subversión, particularmente por la naturaleza de sus acciones, y tienden a separar a la población de las autoridades que la controla, acciones que sirven de apoyo al empleo del arma psicológica para complementar la separación de las acciones que Bueno, ¿cuáles son los objetivos del terrorismo? El terrorismo cumple tres objetivos principales, ¿no? ¿Cuáles son ellas? ¿No? ¿Cuáles son ellas? El de separar a la población de la autoridad legal y ganarla la causa de la subversión. Este objetivo podría decir que se realiza en dos etapas, ¿no? La población se mantiene pasiva ante las autoridades locales, aún no ayuda a los terroristas, pero la deja actuar y no hacen nada por ayudar a la autoridad legal. Se da la conspiración del silencio. El terrorismo va encontrando apoyo en la población, la que poco a poco participa en la lucha y proporciona reclutas a la organización subversiva. Esta etapa coincide en el tiempo con el desarrollo de todo el periodo insurreccional. Ya vamos a hablar más adelante de las etapas o fases de la subversión, ¿no? Su segundo objetivo es destruir la organización de la sociedad, ¿no? Como ustedes ya conocen, porque han desarrollado en las distintas materias, que la organización de toda sociedad se basa pues en una serie de jerarquías políticas, administrativas, religiosas, es decir, la nación jurídicamente organizada. Los hombres que ocupan los puestos de dirección de la sociedad son enemigos naturales de la subversión, la que mediante diversas acciones las elimina pacífica o violentamente, es decir, a través del terrorismo selectivo o de aniquilamiento, ¿no? Entonces,
uno de los puntos más visibles o de los blancos objetivos del terrorismo siempre ha sido la policía y las fuerzas del orden por ser las caras visibles del Estado en los lugares más lejanos del país. El tercer objetivo es hacer fracasar las acciones del poder legal. El terrorismo provoca la reacción de las autoridades legales y da lugar a la ejecución de acciones de terrorismo. La organización subversiva, previniendo esta acción, busca sacar ventaja de ella, convirtiendo a las fuerzas del orden en un aliado involuntario frente a todo ello. El terrorismo busca obtener dos clases de resultados. Trata que las fuerzas del orden no logren detener a los autores de los atentados. Los fracasos repetidos de las fuerzas del orden dan lugar a la disminución de su valor combativo, es decir, produce la desmoralización, ya que se sienten impotentes ante un enemigo incalculable. En esta segunda sesión, brevemente, vamos a hablar sobre la guerra revolucionaria y subversión, así como sus características técnicas y diferencias. ¿No? Ya hemos definido qué cosa es una guerra revolucionaria, ¿no? De esa definición vamos a extraer sus características. Entonces, vamos a volver a repasar qué cosa es una guerra revolucionaria. Hemos dicho, se define como la guerra cuya doctrina ha sido elaborada por los teóricos marxistas, leninistas y es practicada por el comunismo internacional para transformar en forma integral o violenta el sistema político y económico existente o implantar su propio sistema y su propia ideología. Los procedimientos que utiliza esta guerra pueden ser empleados por cualquier partido de tendencia totalitaria. Muy bien, entonces vamos a desprender cuáles son sus características, ¿no? La primera dice, es total, ¿no? Es total, porque abarca todos los campos de la actividad humana, incluyendo la posesión espiritual del hombre. Es decir, se va a convertir en el dueño de su destino. En efecto, no solamente moviliza todas las potencias industriales, comerciales y agrícolas de un país, sino también coge y empuja hacia ese esfuerzo de guerra a todos los niños, hombres, mujeres y ancianos con todas sus fuerzas de amor, de entusiasmo y de odio. Para ello, desarrolla tareas y actividades que vamos a ver más adelante y le vamos a explicar, ¿no? Permanente, de acuerdo con la teoría marxista-leninista, la lucha no podrá dejar de cesar sino con el advenimiento de la sociedad sin clases. Tal como hemos planteado en nuestra primera pregunta, ¿no? Antes de iniciar nuestra introducción al curso. ¿Para qué y por qué debemos de seguir estudiando la evolución del terrorismo? ¿Por qué? ¿Para qué? Si ya lo hemos vencido militarmente, su líder, su cabecilla principal, el mentor, el pensamiento Gonzalo, ¿no? La quinta espada está hasta el día de hoy preso en la base naval del Callao, ¿no? ¿Para qué seguir estudiando? Porque ellos tienen una guerra prolongada sin tiempo. Y porque es evidente de que está transmutando en otra forma de acción, ya no a través del uso de la violencia, ¿no? En una forma clara y contundente, sino a través de sus acciones de infiltración en los principales gremios con reclamos manifiestos o latentes, ¿no? ¿Por qué es universal? Porque se desarrolla en todo el mundo debido al carácter internacional de la organización que la dirige y porque utiliza todos los conflictos internos y externos de inspiración comunista o no.
Requiere el apoyo popular, esa es otra de sus características. Sin el apoyo de la población es muy difícil progresar a la guerra revolucionaria y por ello su conquista y conversión constituye dos condiciones fundamentales para el éxito. Esto lo alcanza utilizando ideologías diferentes a las marxistas-leninistas, aunque en muchos puntos en común y suficientemente atractivas. Cuando ya desarrollemos el porqué de la derrota militar y policial de Sendero Luminoso, vamos a también a explicar, y ustedes en los trabajos que se les va a dejar, también van a investigar y van a averiguar cuáles fueron los errores graves o gravitantes de Sendero Luminoso que no permitió pues tener totalmente el apoyo popular. ¿Cuáles son las técnicas de la guerra revolucionaria? ¿Cuáles son las técnicas de la guerra revolucionaria? No obstante la clasificación de las técnicas en destructivas y constructivas, en razón de la interdependencia que existe entre ambos conjuntos, se debe pues tener en cuenta tanto unas como otras, ¿no? Son siempre constructivas para la ideología que la emplea, sea cuando en ella se busca la disolución de la sociedad atacada, o bien con su aplicación se pretende la construcción de una sociedad revolucionaria, Entonces, en esta lámina le estoy presentando cuáles son esas técnicas destructivas, ¿no? Y cuáles son sus procedimientos. Las técnicas que ustedes tienen la obligación de conocerlas e internalizarlas son la dislocación, la eliminación, la desmoralización, la intimidación, ¿no? Y la intimidación. Entonces estas 4 técnicas son las destructivas, que se encargan de destruir el espíritu, el alma y la estructura misma del Estado, de la nación hecho Estado o sociedad, ¿no? ¿Qué consiste la dislocación? Es el resquebrajamiento de la estructura social existente, ¿no? La eliminación es el de purgar a los elementos que no han hecho causa común y obligar a los neutrales a decidirse o si no, correr la misma suerte. Esto se hace, ¿no? La primera es el terrorismo selectivo, eliminación, que ha descubierto un plan y se opone en resistencia pasiva, ¿no? Esto se da a través de los paros, mítines, protestas. La eliminación viene a ser pues el terrorismo sistemático, la eliminación discriminada para causar efectos psicológicos, ¿no? Asimismo los sabotajes, robos, guerrillas, o también los movimientos de masa, ¿no? A través de los mítines organizados. La desmoralización, ¿no? Que viene a ser la pérdida de la voluntad, del espíritu de lucha, fe en sus gobernantes y a estos quitarles la voluntad de vencer. Esto se da a través de qué procedimientos, ¿no? De la negociación de los triunfos, agravar los fracasos, imbuir al pueblo un escepticismo sobre la justicia y la eficacia del gobierno, así como la intoxicación de los neutrales a través pues de toda clase de informaciones manipuladas a su conveniencia. La intimidación, ¿no? Que complementa la dislocación mediante el hostigamiento a determinado sector de la sociedad, especialmente le efectúan a las organizaciones, ¿no? De las Fuerzas Armadas como la Policía Nacional como el objeto de hacer cundir el miedo, ¿no? Esto se desarrolla a través de los procedimientos del terrorismo selectivo y sistemático en mayor escala, las guerrillas, ¿no? Que también se convierten en emboscadas, ¿o no? O la demostración de fuerzas, esto especialmente pues lo hacen a través de el encendido o no el encendido de los cerros o lugares a través de la utilización de antorchas, ¿no?
o izamiento de sus símbolos, etcétera, etcétera, que ya lo vamos a ver detenidamente cuando hablemos de Sendero Luminoso y el MRTA. ¿Cuáles son las técnicas constructivas, no? Esto con la finalidad, pues, de elaborar su nuevo estado social, ¿no? Mediante la orientación de la masa y conseguir la reunión del mayor número de gentes alrededor de motivos comunes, ¿no? Para ello, emplean al máximo la propaganda, ¿no? ¿Cuáles son esas técnicas? ¿No? La llamada selección e información básica, la infiltración, ¿no? La impregnación psicológica, el encuadramiento y la edificación. Vamos a hablar de cada uno de ellos. Empezaremos por la selección y formación. Los elementos activos son la base de la revolución, ellos son perfectamente instruidos y convencidos de la importancia de su misión. Preparados en esta forma son desplegados las técnicas de selección. Esto se hace a través de la búsqueda, pues, e instrucción de los elementos activos y el despliegue de los mismos. La infiltración, ¿no? Entonces, Sendero Luminoso y todos los grupos terroristas siempre se infiltran en los centros de diferentes organizaciones para reagrupar los diversos medios humanos y ulteriormente fiscalizar en grado cada vez mayor los grupos organizados. Esto a través de la ubicación, del procedimiento de la ubicación y utilización progresiva de los elementos infiltrados. La impregnación psicológica, ¿en qué consiste, no? ¿Qué consiste la impregnación psicológica? Esta es la acción individual desarrollada por las actividades. Si bien es efectiva, no resulta del todo suficiente. Luego, para convertir a la población indiferente, se elabora una ideología agradable a la masa mediante todos los métodos de difusión previstas en la psicología experimental, ¿no? Especialmente en la impregnación psicológica, se les hace conocer o se discute, ¿no?, cuáles son sus principales necesidades y que estas necesidades van a ser, pues, satisfechas o cubiertas cuando el partido llegue al poder, ¿no? Estos procedimientos, ¿no?, es el lanzamiento, pues, de estímulos espirituales, eslogan adaptado a la situación o circunstancia, repetición incesante de las filmaciones y propaganda dirigida al subconsciente. Todas ellas tienen que ver generalmente con todas esas necesidades insatisfechas que tienen como producto de un estado ausente, ¿no? De un estado ausente. ¿En qué consiste la técnica constructiva de ese nuevo orden social o de esa nueva República Popular? Es el encuadramiento, ¿no? El encuadramiento tiene, pues, por finalidad evitar que la masa caiga nuevamente en la indiferencia habitual, delimitando los campos de acción de cada uno bajo control superior que impide todo tipo de desviación, es decir, controlar en todos sus aspectos a la población. Para ello, emplea los procedimientos de la jerarquía, ¿no?, que puede ser paralela o ayudada, de asociación, generación de sindicatos, organizaciones de comités, desde la célula, estructura del partido, el lavado cerebral y la autocrítica. Eso también lo vamos a ver más adelante, es importantísimo y elemental, y es el motivo por el cual muchos senderistas, ¿no?, nunca han podido abandonar a su partido, ¿no? Y finalmente viene, pues, la edificación, que es la de sustituir al régimen existente por otro comunista, ¿no? Para ello, los procedimientos que emplean es la edificación de una base de apoyo, la multiplicación de bases, la liberación de amplias zonas, ¿no?, o zonas liberadas, como le llaman, la conquista, ¿no?, a la superficie territorial y finalmente a través de la militarización, Muy bien, entonces, estos son
las técnicas y los procedimientos que emplea, que se emplea en la guerra revolucionaria, las técnicas de la guerra revolucionaria. Muy bien, ahora vamos a pasar a hablar sobre la subversión. Definición, ¿no? ¿Qué cosa es la subversión? Entonces, esta definición ustedes tienen la obligación de aprenderla porque es la que va a entrar en los exámenes que se les va a tomar tanto en sus intervenciones orales o en los trabajos que se les va a encomendar, así como en los exámenes parciales. ¿No? Subversión. Muy bien, es el conjunto de acciones de toda naturaleza, realizada con la finalidad de conquistar el poder mediante las cuales una facción, actuando desde el interior del país, se esfuerza por destruir las estructuras políticas, sociales y económicas de la nación, a la vez crear las bases para sustituirlas por otra. Por regla general, la subversión necesita recibir apoyo del exterior para alcanzar el éxito. Entonces, esta es una definición general que tienen la obligación de saber. Vamos a hablar algo sobre, o vamos a efectuar una apreciación histórica sobre la subversión. ¿No? La subversión se remonta a épocas lejanas que la historia y la leyenda han recogido en movimientos provocados por masas generalmente oprimidas, entre las que pueden citarse tanto desde la época romana, ¿no? La lucha de la plebe contra el patriarca en procura de la igualdad. Todos los hechos históricos están determinados por los intereses económicos y las luchas entre los poseedores y los desposeídos, para cuyo efecto, ¿no?, aplican el proceso dialéctico a la historia. Cada época o grado de economía lleva en sí los fermentos que producen su caída, dando lugar a etapas distintas. Así se observa que el régimen feudal fue sustituido por el de la burguesía y a este lo sucedió el capitalismo, ¿no? Y hoy ya no solamente se vive el capitalismo, ¿no? Hoy se vive en muchos países se vive el comunismo, el socialismo, el liberalismo, el neoliberalismo y el liberalismo corporativo. Entonces, en esta parte, ustedes, cuando se les deje los trabajos, van a tener que actualizarlo. Entonces, hoy en el mundo no solamente se vive el capitalismo actual, sino tenemos un mundo con países socialistas, tenemos países que tienen una tendencia comunista, tenemos países que son liberales, tenemos países que son neoliberales, tenemos países que tienen el neoliberalismo corporativo y tenemos también algunas sociedades socialdemócratas. Entonces, la subversión que soportamos hoy la humanidad, ¿no?, es inspiración del marxismo-leninismo que sirve a los grandes propósitos que se han fijado a nivel mundial. La historia indica que las épocas saturadas de problemas de las más diversas naturales son ideales para la práctica activa de la subversión al servicio del marxismo-leninismo, porque facilita el surgimiento de las cargas emotivas que son aprovechadas para orientarlas interesadamente. Este clima de conflictos económicos, sociales, es un caldo de cultivo inmesurable para incubar una subversión. Entonces, ustedes han sido testigos en el mes de octubre de este año, ha habido una manifestación prácticamente de subversión en lo que hemos visto en el país vecino de Chile,
donde incluso ya han logrado llevar a efecto, ¿no?, un plebiscito o un referéndum para el cambio de su constitución, ¿no?, de su constitución. Muy bien, entonces antes de entrar a los periodos y fases, de la subversión, ¿no?, la causa pues de que impulsa la subversión siempre es la conquista del poder, ¿no?, mediante un conjunto de acciones llevadas a cabo por una facción desde el interior del país sobre todos los campos de la actividad. Las características de la subversión, ¿no?, se desarrolla o se ejerce su acción, ¿no?, generalmente en la población. La duración, progresividad y el empleo que la hace desde la clandestinidad, ¿no? La ideología, lógicamente, es la que le sirve de apoyo, ¿no?, y esta pues es la marxista-leninista, y en el Perú fue marxista-leninista, maoísta además, y sumado a ella el pensamiento Gonzalo, ¿no? Muy bien, ahora sí vamos a hablar sobre los periodos y fases. Estas cosas que les estoy explicando lo vamos a hablar detalladamente cuando hablemos de Sendero Luminoso y el MRTA, ¿no? Entonces acá solamente estamos hablando en términos generales en qué consiste la guerra revolucionaria, la subversión y el terrorismo, ¿no? Periodos y fases. El proceso subversivo comprende 2 periodos y 5 fases que son, ¿no?, esto no se olvide nunca, tiene un periodo insurreccional y tiene un periodo preinsurreccional y tiene un periodo insurreccional. El periodo preinsurreccional tiene 2 fases: el de despliegue e infiltración y el de consolidación y desarrollo, como lo van a poder ustedes observar, ¿no? El periodo preinsurreccional tiene una primera fase, despliegue e infiltración, y tiene una segunda fase de consolidación y desarrollo, y tiene un segundo periodo insurreccional que comprende la tercera, cuarta y quinta fase: la violencia generalizada, la creación de zonas controladas y aprehensión de un gobierno revolucionario, y la insurrección general. Diferencias entre guerra revolucionaria y subversión. Cada una de las fases ya ustedes lo van a leer en las separatas o en el sílabo que se le va a hacer entrega la próxima semana, y la primera tarea de esta semana precisamente está en que ustedes tienen que definir a cada una de estas fases, tanto del periodo preinsurreccional como del periodo insurreccional propiamente dicho. Diferencias entre guerra revolucionaria y subversión, ¿no? Existe pues una íntima relación entre la subversión y la guerra revolucionaria, ¿no? Muestra en ciertos aspectos una interpretación natural, como que la primera es una forma de la segunda y que ésta puede conducir por momentos a una confusión. Es pues necesario precisar las diferencias para evitar caer en el error, aunque como se verá luego, tal diferenciación es a menudo de poca utilidad inmediata y en ciertas circunstancias casi imposible de hacer. La diferencia principal, particular o fundamental y esencial, ¿no?, es de que la subversión busca la conquista del poder, la guerra revolucionaria, la transformación de las estructuras político, social, económico. En otro, que corresponde a la doctrina marxista-leninista, de esta primera diferencia surge otra distinción fundamental. Como consecuencia de la finalidad de cada una, la guerra revolucionaria continúa más allá del límite de la subversión. Entonces van a poder observar ustedes en este cuadrito que está sintetizando cuáles son las diferencias entre subversión y guerra revolucionaria. La subversión tiene un límite con la conquista del poder.
La guerra revolucionaria continúa con la transformación social y cultural hasta llegar al comunismo, ¿no? Ese es el objetivo final que tiene una guerra revolucionaria. La subversión utiliza una ideología intermedia, mientras que la guerra revolucionaria asegura la ideología del marxismo-leninismo. La subversión utiliza las técnicas constructivas y destructivas de la guerra revolucionaria, mientras que la guerra revolucionaria va más allá porque trata de destruir todo lo que queda del viejo Estado. La subversión busca la conquista del poder, mientras que la guerra revolucionaria busca la transformación de las estructuras políticas, sociales y económicas con otras que corresponden al marxismo-leninismo. Bueno, señores, de esta manera hemos concluido con la explicación de esta primera semana de clases correspondiente a la semana del 4 al 9 de enero del año en curso. Vuelvo a repetir, el día domingo, lunes a más tardar, estaré colgando, ¿no?, el desarrollo de la segunda semana de clases correspondiente a esta semana que fenece, y el día jueves de la próxima semana ya estaremos colgando la tercera clase correspondiente a la semana del 11 al 16 del año, del mes y del año en curso. No se olviden ustedes de abrir sus tareas, las tareas que le voy a encomendar de esta primera semana de clases que el día de hoy hemos desarrollado. Bueno, apreciados alumnos, Dios mediante, nos estamos viendo el día domingo lunes para colgarles la segunda semana de clase. Buenos días.